Desde el Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría Olózaga, a través de nuestro Policy Lab en Seguridad y Defensa, hemos venido conversando con distintos expertos internacionales y nacionales sobre China, la importancia de este país para la región y la importancia también de que se tomen medidas para entender cuáles son sus intereses geopolíticos, qué está pasando hoy con China en el mundo y por qué Colombia debe desarrollar una política exterior y una política de defensa frente a China. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, a Sabina Nichols, de Diálogo Américas, y a Joseph Humire, director ejecutivo del Center for a Security Free Society de Estados Unidos. Sabina y Joseph, bienvenidos. Muchas gracias. Durante mucho tiempo, China se presentó como un gran amigo de la región, brindó cooperación, asistencia, hubo muchos intercambios culturales, políticos y académicos. Incluso la Fundación Konrad Adenauer tiene un reporte que muestra cuántos partidos políticos de la región viajaron en los últimos 10 años a China. Congresistas de distintos partidos participaron en esas misiones oficiales a China, estableciendo relaciones y fuertes vínculos. También se vendió la idea de que China era un éxito del capitalismo en medio del comunismo. Y se vendió la idea de que China era una gran oportunidad de alianza para América Latina en la generación de condiciones de desarrollo económico. Sin embargo, en los últimos años y después de la pandemia, incluso tal vez antes, ya se venía poniendo en evidencia lo que es China, su régimen, lo que quiere en el mundo, básicamente desafiar el sistema internacional basado en reglas y el riesgo que tiene para muchos países hacer negocios con China sin tener en cuenta esos intereses. Por eso quiero conversar un poco con estos dos expertos y amigos del Instituto de Ciencia Política sobre lo que significa China para América Latina, si realmente América Latina tiene una importancia en la agenda política de China. Y quiero empezar con Sabina, porque Sabina como periodista ha venido indagando sobre la situación de China en Colombia y en la región. Sabina, ¿qué has encontrado en esas investigaciones recientes que has venido haciendo, especialmente en sectores estratégicos? Porque mucho se dice, cuidado con los sectores estratégicos, pero ¿cuáles pueden ser esos sectores estratégicos? ¿Realmente es estratégico para China eso que consideramos nosotros sectores estratégicos? Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que podemos empezar con mencionar que América Latina sí es importante para China. Y esto se ha demostrado en las últimas décadas, porque China, si bien ha sido siempre un país muy alejado a la región, no solamente geográfico, también cultural, China se dio cuenta que aquí había mucho para proyectar esa proyección de poder que tiene en el mundo. Entonces empezó con al principio dijo, bueno, ¿cómo voy a llegar a una región donde yo no tengo ningunos vínculos? Y lo que hizo China fue mostrarse como amigo a través de unos préstamos que le iba a permitir a muchos países que no tenían esa posibilidad de otros canales de financiación como Colombia, que ya lo vamos a hablar, de poder atraer inversión a sus países. Pero ojo, esa inversión iba atada a unos préstamos de Estado a Estado y a unos préstamos que tenía como obligación el Estado anfitrión de contratar a China, contratar a su gente, traer sus maquinarias, todo para poder llevar a cabo estas inversiones. Entonces, ¿qué pasa? China empieza a generar una amistad muy estrecha en términos de comercio y económico con la región, que empieza a proyectarse y a verse un boom económico de estos países con China. Pero ojo, China tiene una proyección de poder a largo plazo. A ellos no les interesa la inmediatez, sino qué vamos a sacar nosotros de estas relaciones. Y ahí vamos a cuáles son esos sectores estratégicos. Todos dicen, no, es que a China le interesan mucho los recursos naturales. No, sí son importantes, pero realmente lo que estamos viendo es que China se está proyectando hacia sectores estratégicos como infraestructura estratégica. Ahí tenemos energía, tenemos los puertos. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a China tener más poder global, no solamente económico, sino también político. Y, por supuesto, como bien sabemos, el poder económico es una palanca de diplomacia. Entonces, si China tiene una buena relación económica, también va a obtener mucho apoyo en la diplomacia a nivel internacional por parte de estos países. Joseph, tú has venido haciendo ese seguimiento de China en América Latina. ¿Cómo has percibido tú y tu centro ha hecho importantes análisis de esto? ¿En esos sectores estratégicos hay riesgos para la región? Sí, pero déjame tocar algo que dijiste al principio, lo que Sabina está diciendo, ¿qué es este mito chino? Porque yo creo que hay un gran mito que vendieron en América Latina y casi todos los países de la región lo compraron.
es el mito de que China iba a ser una potencia económica. Eso no es 100% acertado a la data, a la realidad. Claro, ha tenido crecimiento económico. Claro, tiene un PIB muy grande porque es un país muy grande. Claramente ha tenido comercio con todo el mundo y se ha expandido y han crecido mucho en gracias a Estados Unidos, porque somos socios comerciales y a pesar de nosotros hicimos varios esfuerzos para posicionar a China como una potencia económica, porque en la Guerra Fría China era un adversario de la Unión Soviética, entonces la geopolítica en su momento era alinearnos con China para enfrentar a la Unión Soviética. Bueno, las cosas cambian y en el siglo XXI ya no es así. China y Rusia más bien son aliados hoy en día, pero este mito realmente... Este mito se está rompiendo porque China tiene varias crisis al mismo tiempo. Tiene una crisis demográfica. O sea, no hay una población que está creciendo en China que va a ser obreros, va a ser trabajadores, que va a producir a nivel que estaban produciendo antes. Tiene una crisis financiera donde su moneda se está devaluando porque hay altos niveles de inflación. Hay una crisis financiera, crisis de viviendas, donde los precios de viviendas están subiendo sobre las nubes y están a punto de colapsar. Entonces, ¿qué significa esto para América Latina? Esto significa que China ya no va a poder hacer ese nivel de inversión y más que todo préstamos, créditos y ese tipo de dinero, digamos, lo que se llama sin condiciones a la región como hicieron durante la bonanza de los commodities. Eso me lleva a cuál fue el interés real, este mito chino, cuál fue el interés real. Y los estudios que hicimos y todo nos lleva al argumento de que China nunca tenía interés realmente de ser una potencia económica y un socio comercial de ningún país en América Latina o África, que su interés era ser un socio militar. Entonces, mientras la economía china se está empezando a caer, a desmonir, la industria de defensa está creciendo de una forma alarmante. ¿Y qué es la industria de defensa de China? Es la parte de tecnología, la parte de logística, la parte de armamento avanzado, la parte de inteligencia artificial. Ellos tienen una estrategia, lo llaman fusión militar cívico. Y militar primero, a veces cívico-militar como lo conocemos en América Latina, es fusión militar cívico donde tienen 7 industrias que están desarrollando a la vez para poder cambiar a lo que ellos llaman la quinta generación de guerra. Que tú y yo, Carlos, hemos estudiado mucho la cuarta generación y yo sigo muy escéptico de hablar de quinta generación porque cada académico ha tenido su teoría de qué es la quinta generación. No he visto nada, pero esto es algo por doctrina de China que tiene que ver con usar todos los aspectos económicos y tecnológicos de lo que es su fusión militar cívico en las áreas de computación cuántico, big data, semiconductores 5G, nuclear avanzado, aeroespacial, pero la más importante, inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué China quiere litio? ¿No? Quiere porque quiere producir carros eléctricos, quiere porque quiere producir más teléfonos Huawei, seguramente parte de eso, pero realmente porque China quiere litio y quiere consumir todo el litio del mundo, lo quiere porque quiere avanzar con inteligencia artificial para su armamento militar, porque China tiene la hipótesis que el cambio de la cuarta generación a la quinta generación de guerra, podemos profundizar eso si quieres, va a ser el avance tecnológico de la inteligencia artificial, porque si la cuarta generación de guerra es basado en la opinión pública y cómo puedes manejar la opinión pública, entonces la inteligencia artificial te da la habilidad de cambiar la realidad por completo. Entonces, si tú puedes cambiar la realidad por completo, entonces todos vivimos bajo una percepción de lo que algo que no es, y China es excelente en manejar esa percepción. La inteligencia artificial le puede dar ese esfuerzo. Mi punto final en eso es decir que ellos vendieron una imagen de socio comercial, de inversor, de todo eso, que era puro humo para poder tener la palanca económico para que después tengan presencia militar. Y yo creo que Sabine está diciendo, la infraestructura crítica que están trabajando en América Latina es con propósitos duales, comercial, pero también militar, que vamos a ver más lo militar que comercial en los años que vienen. ¿Tú crees, Sabina, que en América Latina, en otros sectores estratégicos como infraestructura y telecomunicaciones, que hace parte de la 5G, por supuesto, los gobiernos han entendido esta dinámica que Joseph nos está explicando? ¿O siguen viendo a China como ese socio confiable? Mira, yo no sé, no es que sea tanto que lo vean como un socio confiable o no. Lo que pasa es que hay mucha desinformación sobre realmente cómo opera China. Y China, a diferencia de cualquier otro país, tiene una particularidad, es que ellos son un capitalismo. Entonces, todas las empresas chinas, por muy privadas que puedan parecer al público, realmente tienen un vínculo con el Partido Comunista. Ya que se ve esto, que si bien no son empresas, digamos, estatales, todas las empresas, todos los activos civiles en China tienen la responsabilidad de servir al país en el momento que ellos lo requieran.
Entonces hay una estrategia de China que no es comparable con la de otros países democráticos. Ya esto es muy importante mencionar, y yo creo que eso podemos conversar, que es el tema, por ejemplo, de la estrategia de la infraestructura portuaria, donde China se está expandiendo a pasos agigantados y es algo que no le hemos puesto la suficiente importancia. Aquí en América Latina, como bien lo sabe, porque ellos en el SETAS tienen un estudio muy interesante, estamos hablando de grandes cantidades de proyectos, más de 40 en la región. ¿Por qué y para qué? Para estrechar lazos comerciales. Obviamente China busca tener un acceso directo y constante a materias primas y de algunos commodities que ellos necesitan para seguir creciendo en su economía. Pero realmente China lo que busca es tener una función dual, es decir, ellos quieren que estos puertos les sirvan más allá de lo comercial, les sirvan para unos intereses estratégicos de seguridad nacional. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como bien hemos dicho, no se trata aquí de ser muy alarmistas, pero sí de entender cómo operan las empresas chinas, cómo opera China para uno poder saber a qué atenerse. Y así a grosso modo simplemente quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención. Ejemplos, por ejemplo, como el puerto de Sri Lanka, donde China llega con un interés para invertir en un país pues, que ve amigable esa inversión, pero realmente parece que eso era una estrategia en China de quedarse con ese puerto. El país no es capaz de pagar ese préstamo, que es lo que va a terminar pasando con muchos países aquí en la región también. ¿Y cómo se paga esa deuda? Con activos de estructura estratégica como los puertos. ¿Quién se queda con ese puerto? China. Había inicios 10, hace 15 años atrás que mostraban que esta infraestructura tenía un propósito dual. Los puertos eran uno de los primeros proyectos que creo que era muy evidente ver esto, porque las empresas estatales mayormente, o hasta que algunos que son privadas, tienen en su junta directivas, ex generales y ex funcionarios, se mostraba una vinculación directamente de apoyo a las Fuerzas Armadas o al Ejército Popular de China. Te doy un ejemplo de dos. Hutchison Whampoa. Hutchison Whampoa es una empresa enorme, lo conocen en toda América Latina, porque es uno de los más grandes empresas de construcción de puertos. Bueno, el dueño de Hutchison Whampoa, lo que era en su momento el mayor accionario, Li Ka-shing. Li Ka-shing es parte de la junta directiva de la Comisión Militar en China. O sea, él tiene una cerca relación, él es empresario, pero tiene una cerca relación con el ejército. O hablamos de COSCO Shipping. COSCO Shipping es la empresa que está haciendo el puerto en Chancay, el puerto más grande de todo el Pacífico de América Latina, en Perú. Bueno, COSCO Shipping es la transportadora para los ejercicios navales que hacen China, de lo que se llaman ejercicios de invasión. Literalmente se llaman ejercicios de invasión, que lo hacen en el Pacífico. Entonces, estas son empresas que no son muy separados al ejército chino, son parte de una logística que hacen negocio con el ejército de China, pero también, como dijo Sabina, por ley en China, estas empresas, si el gobierno de China dice que ahora tenemos que usar tu empresa para fines estratégicos, que implica fines militares, entonces tienen por ley obligación de hacerlo. Y quiero levantar un tema más, porque a pesar de puertos, la otra cosa que se empezó a ver esta estrategia dual era satélites, estas estaciones de satélites. Les voy a contar lo que pasó en Argentina, porque yo estaba muy involucrado en este caso, ¿no? Hay 11 estaciones de satélites en América Latina, creo que hay algunos más que están en desarrollo. La primera fue en Venezuela, pero una de las más tempranas fue en Argentina. Esto fue durante la época de la exmandataria Cristina Kirchner, cuando era presidente. Firman este acuerdo y era bajo de muchas inversiones que China estaba haciendo en Argentina en ese momento. Más bien, Argentina es entre los países más grandes que China ha llegado a ser socio comercial. Y de pronto, de todos estos proyectos de infraestructura y comercio, inversión y préstamos, entra esta estación satelital en Neuquén, en Patagonia, en la provincia por el sur de Argentina. Llamó mucha atención porque había poca transparencia sobre esta estación y el gobierno de Argentina tenía poca habilidad de inspeccionar el sitio, ¿no? Entonces, cuando cambia de gobierno y entra el presidente Macri, él quiere saber, porque había presión del Congreso, él quiere saber si podemos tener una idea más o menos de qué están trabajando, cómo lo están desarrollando. Y había un coronel del ejército chino que estaba a cargo de esa estación. Entonces, él manda a su canciller a empezar a hablar con China para ver si podemos poner más transparencia al proyecto. El presidente Macri viaja a Beijing y China dice que sí, encantados, somos unos socios comerciales muy importantes, podemos hacer una revisión de esa estación. Y no está pasando nada, porque según China, eso es una estación para explorar el otro lado de la Luna, espacio lejano, ¿no?
Está bien, ok. Entonces dice que sí, vamos a explorarlo. Pero después, antes que vaya, el presidente Macri le dice, mira, pero por favor revisen sus contratos. Revisen sus contratos. Entonces, cuando regresen, trabajan con la Cancillería y revisan los contratos. Y en los contratos, no solamente de esa estación, pero todos sus contratos metieron algo, y voy a tener que ayudar a traducir lo que se llama Cross Default Clause, que significa que si tú tratas de renegociar un proyecto que tienes con China, tienes que renegociar todos los proyectos y las tasas de plazos de intereses pueden subir o se pueden renegociar todo. Entonces, cuando el presidente Macri ve esto, con su economía no en la mejor situación, dice, mira, no puede hacer nada, tenemos que mantener esa estación así con la poca transparencia que tenga. Esos son los trucos que hicieron para engañar a muchos los gobiernos y empresarios en América Latina, porque ellos sabían que esa estación en el sur de Argentina nunca tenía un propósito comercial ni científico ni mirar la luna. Es para mostrar el control espacial en una parte del mundo donde ellos nunca tenían presencia satelital. Muchas cosas pasan en el espacio, ¿no? Entonces, era un desafío directamente a Comando Sur, literalmente. Y yo creo que ellos lo hicieron de una forma muy cuidadosa, pero cuando el momento que el gobierno latinoamericano quería presionar, ya tenían los mecanismos para poder defectar eso. ¿Ustedes creen que todo eso que ha sucedido es falta de información o es que efectivamente China ha sido muy exitoso vinculando académicos en estos viajes de intercambio? O sea, China no solamente ha sido exitoso convenciendo a los gobiernos de sus contratos, sino también a sectores estratégicos de la sociedad civil que han generado un clima de opinión favorable. Lo digo porque cuando uno empieza a hablar del tema de China, son muchos los que salen a contradecir con estas buenas narrativas de no, es que China eso no es cierto, China es un buen socio, China quiere un mundo mejor, etc. Lo vimos también con el COVID. Sí. Y pongo este ejemplo pues para conocer su opinión, y era muy particular. O sea, fue un virus que ni siquiera le dijimos el virus chino o el virus de Wuhan, COVID-19. O sea, lograron incluso cambiar la denominación del virus. Lograron que Taiwán no pusiera en alerta al mundo porque controlan a la OMS como uno de los organismos internacionales, una de las organizaciones internacionales más importantes. Y todo ese relato trasciende a la academia, trasciende a los medios, y nada se sabe sobre China, solo que parece ser una buena oportunidad comercial, un buen aliado. Con estos centros Confucios en muchos países de América Latina, incluso nosotros tenemos aquí uno muy cerca al ICP, tienen, digamos, la capacidad de seducir, si se quiere, a los generadores de opinión. ¿Creen que esa es la razón tal vez por la que desde muchos sectores no se mira a China con precaución? A ver, yo creo que hay demasiados temas que abordar, pero yo creo que es importante mencionar que China siempre ha sido una estrategia. Y eso se sabe. Y una de las estrategias ganadoras de China es que ellos saben perfectamente cómo afianzar relaciones con todos los partidos, con todos los gobiernos, independientemente de cuál sea su política, que no es el caso con otras relaciones internacionales. Entonces, como a China no le interesa quién es el partido de turno, eso ha permitido que todos se sientan de alguna u otra manera bienvenidos a crear unas relaciones con un país tan ajeno, como te dije al principio, culturalmente con nosotros. Entonces, claro, China se muestra amigable a todos los sectores, y a diferencia de lo que pueden ser en las oportunidades de inversión con otros países europeos o con Estados Unidos, China tiene unas relaciones muy directas y muy rápidas. Entonces, no hay tiempo mucho como de pensar, sino de aprovechar el momento, de aprovechar esa oportunidad. Y evidentemente nunca se ha tenido en cuenta cuáles pueden ser esas consecuencias a largo plazo, que es lo que nos puede estar pasando aquí en Colombia en este momento también. Estamos teniendo una inversión importante porque los números lo demuestran, como China pasaba de ser, por ejemplo, un socio comercial en la lista número 32 en el 2000, a hoy el segundo, pero de una manera muy sigilosa, silenciosa. Él sabe cómo entrar en cada uno de los contextos según lo que pueda ser beneficioso para el país. Hay un tema acá muy importante, yo creo que hay que resaltar, que es que hoy en día para China yo creo que no es tan importante si se hace parte de un equipo. Colombia no ha firmado, y si firma o no, ¿cómo nos podría afectar? Quizá más con las relaciones con Estados Unidos que con China. China realmente eso ya no parece que sea tan importante, porque ya está pensada aquí en la región. China ya es fuerte, ya entró, que era lo que ellos querían.
Y como bien lo estamos discutiendo, ya no se trata tanto de una percepción económica, sino de un poder más geopolítico, que lo está logrando si no discutimos, como lo estamos haciendo hoy, sobre cómo nos puede afectar eso a nosotros como país y a la región. Lo de BRIC ya ven era una campaña de marketing, ¿no? Porque no era necesariamente que iban a esperar que todos estos proyectos se iban a terminar, que todos estos contratos se iban a realizar. Muchos firmaron y no empezaron, mucho dinero no se fue transferido. Si miras todos los proyectos de BRIC, la historia, la narrativa es un proyecto incompleto, ¿no? Pero sirvió su propósito porque, como bien dijo Sabina, les dio la entrada en África, les dio la entrada en el sur de Asia, les dio la entrada en América Latina. Y muchos países que no firmaron BRI oficialmente, como Colombia, sí firmaron otro tipo de contratos que lo llaman BRI Light, ¿no? Que no tienen las mismas características de BRI, pero son partes de la entrada de China en tu país en el ámbito estratégico. Entonces, a tu pregunta, Carlos, yo creo que lo que nosotros en el occidente hemos tal vez subestimado es que China tal vez no es una potencia como se llama, como Estados Unidos y otro ya está Europa, Inglaterra, pero sí es un país que tiene estrategia, entiende guerra, entiende política. Entonces ellos tienen una ruta muy clara que han dibujado y tienen fechas, tienen 2049, 100 años de aniversario del Partido de la República de China. 2049, 2030, que quieren ser la potencia económica más grande, 2027, que quieren anexar a Taiwán. Tienen estas fechas muy claras y dibujadas y tienen una forma de entender qué es guerra. Porque nosotros en el occidente entendemos guerra como un aspecto solamente militar, ¿no? Que es defensa. Pero ellos entienden que la guerra empieza con la economía, con la política, con la información. Y la más alta esfera de la guerra es información, porque guerra en su forma más sencilla, y tú lo sabes bien, Carlos, porque hemos estudiado bajo el mismo mentor, es imponer tu voluntad. Eso nomás. Eso no requiere fuerza militar si no lo tienes que usar. Si lo puedes hacer con engaño, si lo puedes hacer con diplomacia, si lo puedes hacer con persuasión, todo es válido. Pero si puedes imponer tu voluntad, y cuando hablamos de estados-naciones, estamos hablando de voluntad política. China está logrando su voluntad política en muchas partes del mundo sin usar músculo militar. Eso no significa que ese músculo militar no va a venir, pero eso significa que no es la única herramienta que van a utilizar. Y bueno, con eso quiero hablar un poco de la parte de informática, porque China no necesariamente tiene el músculo informático en América Latina justamente por los desafíos culturales, ¿no? América Latina es muy ajeno a la cultura china, aunque yo creo que Perú ha hecho la mejor difusión de comida en América Latina y chino, pero sus alianzas que tienen con otros países autocráticos le da ventaja en el ámbito informático, especialmente Rusia. Rusia es una gran influencia informática en América Latina en español y en portugués. Rusia's cadenas de redes sociales tienen manejado por medios estatales como RT y como Sputnik, tienen más de 20, 25 millones de seguidores. Eso es rival a CNN en español. Entonces, cuando China hace esta asociación con Rusia, Rusia se encarga de propagandizar las mensajes y narrativas que son pro-China. Entonces, esas alianzas es lo que nos complica un poco la situación geopolítica en América Latina, porque estamos teniendo la conversación sobre China, pero hoy en día, en 2023, realmente la conversación tiene que ser sobre China, con Rusia, con Irán, porque esa fuerza multipolar que ellos mismos se denominan, lo están utilizando porque eso piensan que es la forma que pueden reemplazar o derrocar a Estados Unidos. Y eso que decía Sabina y que tú dices, Joseph, es muy importante porque, por un lado, políticos de todos los partidos seducidos por China, que se presentan ante el mundo como pragmáticos entre sus electores. No, es que estamos siendo pragmáticos, aquí primero es la economía y si no hacemos negocios con Estados Unidos, bienvenido China. Y entonces en ese pragmatismo lo que hacen de alguna manera es comprometer al país con un socio que tiene unos intereses estratégicos en unos países de América Latina donde hay una gran ausencia de cultura de defensa, donde no se mira lo que significa la penetración de regímenes autoritarios en la región, lo que impacta en el largo plazo, lo que puede significarnos en un contexto de un mundo cambiante, de desafío, de inestabilidad y de incertidumbre. Entonces uno se pregunta, bueno,
esas estrategias que tiene China versus una región que no tiene estrategias, donde hay un supuesto pragmatismo de una región marcada por la captura de rentas del Estado, donde viene un país a ofrecer préstamos, inversiones fácil, y los políticos salen corriendo sin tener ninguna consideración de todos los partidos, de todas las tendencias. Lo hemos visto en todos los países de la región, de derecha, de izquierda, pues no tienen ningún problema en darle la bienvenida a China o en salir hacia China a buscar oportunidades comerciales y de cooperación, sin entender, insisto, lo que eso significa en el largo plazo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál debería ser la hoja de ruta también para, por supuesto, además de conversarlo en estas entrevistas y desde los centros de pensamiento, cuál debería ser la prioridad en materia política en los próximos años para enfrentar esto? Yo creo que simplemente, digamos que lo más básico por lo que hay que empezar es hablarlo, entenderlo, discutirlo, debatirlo, no solamente en la política, sino en círculos culturales, círculos académicos, realmente entender cuál es esa estrategia de China, si nos interesa o no nos interesa acompañarla, y a qué nos vamos nosotros también a comprometer a largo plazo con esos compromisos. Yo quisiera seguramente podamos discutir un poco más de eso, pero hay un tema acá muy importante que no quisiera que lo dejáramos de lado, y es que al ser estas empresas estatales o con fuertes vínculos al Estado, una cosa que me ha llamado mucho la atención en mis investigaciones es que no hay una accountability, rendición de cuentas por parte de lo que hacen estas empresas o estas inversiones o esta presencia de China en la región. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque eso es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estrechar vínculos con el país de la República Popular de China, porque aquí cualquier inversión que tengamos de China, ellos tienen una cultura totalmente diferente en términos de derechos laborales, humanos, ambientales, democráticos. Y repito, no, como son empresas estatales, pues el Estado no va a ir a decir yo qué hice mal ahí. No, realmente pues es algo que no se debate, no hay una accountability, y eso sí preocupa a largo plazo, porque no sabemos a quién nos vamos a tener. No hay a quién hacer responsable si llegamos a tener algunas situaciones que ya se han evidenciado en otros países y que desafortunadamente ya estamos empezando nosotros a vivir, con el retraso del metro de Bogotá, por ejemplo, y con otros proyectos que se van a empezar a salir a la luz pública. Entonces yo creo que eso es importante, simplemente empezar a entender realmente cómo funciona China, porque China no funciona igual que los otros países con los que estamos acostumbrados a tener relaciones, y poder comprender hacia dónde va a ir esas relaciones que se están estrechando. No, mira, la pregunta es la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿qué se puede hacer? Yo puedo decir que también se está esperando mucho tiempo, ¿no? Que este desafío 10 años atrás era un diferente tipo de desafío, un desafío igual, pero un poco menos grave. 10 años en el futuro, esto puede ser casi un desafío imposible de solucionar por sí mismo. Mira, yo creo que lo que dijiste al principio, Carlos, creo que tenía mucho mérito en decir que es difícil por Estados Unidos o por cualquier país venir a América Latina y decir no hagan negocios con China o no hagan nada con China, porque ya estás muy tarde, o sea, ya se han hecho, ya están negocios, ya están, comercio es parte del comercio exterior de muchos países, ya hay infraestructura que depende de China, especialmente este proyecto que tienen sobre la vigilancia de las ciudades seguras, se está vendiendo en muchos países. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene que, y yo digo Estados Unidos porque vengo de Estados Unidos, ¿no? Tiene que mostrar alternativas, tenemos que competir, se llama la gran competencia, en competencia estratégica, tenemos que competir. Y se puede dar el argumento, y yo puedo decir esto porque soy de Estados Unidos, que no hemos competido bien en América Latina. Hemos hecho mucho trabajo aquí, bueno, es la región que más hemos tenido comercio, es la región que más tenemos intercambio militar, pero no hemos contado la narrativa de por qué estamos aquí, por qué somos amigos, por qué somos socios, porque somos prácticamente la misma cultura, cosa que China no tiene esa historia. Y yo creo que eso tiene que cambiar, o sea, la narrativa tiene que cambiar, y no solo la narrativa que China está haciendo cosas que son compatibles con su democracia, pero la narrativa de qué es lo que nosotros representamos, qué es lo que nosotros queremos, una visión que va a inspirar a muchos en América Latina, porque yo creo que tenemos esa ventaja cultural. Entonces, déjame decir que yo creo que en cierta forma la competencia en América Latina tiene que empezar a nivel cultural.
porque es la ventaja que China nunca va a poder superar. Nunca va a poder superar los lazos culturales. Mira, yo soy de Estados Unidos, pero mis padres son de Bolivia, entonces siempre voy a tener una vinculación con América Latina, querer o no querer. Y eso es la realidad por los colombianos que viven en New Jersey, por los mexicanos que viven en Texas y Florida, Texas y California, los venezolanos que viven en Miami. Bueno, y todas las naciones de América Latina, que todos tienen familiares en los Estados Unidos. Y te aseguro, cuando quieren tomar sus vacaciones, no están pensando en Beijing, están pensando en Miami, están pensando en Nueva York. Y ese lazo cultural que tenemos es muy importante. Yo di en la Cancillería, les voy a decir un poco, es la competencia estratégica en contexto de cultural, ¿no? La historia del reggaetón, para mí es muy interesante, ¿no? Porque el reggaetón empieza en el Caribe, que es una extensión de reggae, ¿no? Que unos caribeños que van a Panamá para trabajar en la construcción del Panama Canal, y muy interesante ahí, y se contactan con una nueva forma de batería, el dembow, ¿no? Y empiezan a hacer una música un poco más distinta al reggae del Caribe, y esos panameños después van a Nueva York, llegan a Nueva York y se ponen en contacto con los colombianos que están en New Jersey y los puertorriqueños que están en Nueva York. Entonces Puerto Rico llega a ser como gran Daddy Yankee y todo de reggaetón, y después yo diría Colombia hoy en día es el gran innovador de reggaetón y todo. Entonces ese lazo cultural que traza por todos estos países nos une en formas que China nunca va a poder competir, ¿no? La competencia estratégica del reggaetón, Colombia lo ganó. Entonces China no va a poder entender esto. Pero en Estados Unidos tiene mucha dificultad a usar esas herramientas porque nuestra convención siempre ha sido institucional, gobierno, gobierno, Estado, Estado, que está bien, tenemos eso. Pero si no usas tus fortalezas a tu favor, no estás haciendo una estrategia completa. Yo diría que para solucionar esto tenemos que usar lo que ya tenemos, lo que ya es fuerte, y competir realmente con China de una forma muy seria. Tenemos que hablarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que tener la suficiente conciencia situacional de lo que significa China en el mundo para cada uno de nuestros países y definir una cultura de defensa que tiene que integrar no solamente el aspecto comercial o militar, sino aspectos como el cultural, el idiomático, la cercanía, los valores que hay que empezar a retomar nuevamente, que es algo de lo que nos hemos olvidado hablar en nuestras regiones, y esos valores que nos han hecho democracias y que son los valores que ponen en el centro de la acción política al individuo, su libertad, su soberanía frente a los demás y por supuesto frente a estados que quieren imponernos su visión del mundo y su modelo político y económico, que básicamente consiste en la coerción, en el uso de la fuerza en el largo plazo. Y si no, pues vayan a China y miren cómo utilizan todas esas innovaciones tecnológicas para controlar a la sociedad. Esa es una realidad que debemos ser conscientes. Un país que quiere invadir a otro, como es Taiwán, y una América Latina que en la mayoría de los casos es indiferente a esa realidad y que debería estarse hoy levantando en contra de ese tipo de imperialismo, como debió haberlo hecho cuando Rusia invadió Ucrania. Y nos quejamos de un imperialismo, pero nos parece que está muy bien el otro. También esto hace parte de esa conversación que hay que tener, y es cuál va a ser nuestra posición como latinoamericanos frente a este tipo de potencias que compiten y que en el camino se llevan por delante lo que sea, incluida nuestra libertad. Muchísimas gracias, Sabina, y muchísimas gracias, Joseph. Esto es parte pues de todo el ejercicio que hacemos desde el ICP. Tenemos todo un libro que publicamos justamente hace un año sobre defensa nacional, seguridad humana y construcción de paz, y ahí tenemos un capítulo precisamente sobre la importancia de entender el contexto geopolítico y la necesidad y los lineamientos que se deberían tener en cuenta para desarrollar una cultura de defensa que nos permita enfrentar los desafíos, los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades que tenemos como país frente a la penetración de estos regímenes autoritarios. Podemos también en otra oportunidad, seguramente lo haremos con Joseph, aprovechando su expertise, hablar de la penetración de Rusia y de Irán, pero queremos concentrarnos en China porque en Colombia este año se va a llevar a cabo la licitación de la tecnología 5G y ya hay varias compañías chinas interesadas en hacerse con ese contrato, y eso tiene unos enormes riesgos, y desde el año pasado los hemos venido advirtiendo y hemos venido llamando la atención de los líderes políticos para que sean muy cautelosos a la hora de asignar ese contrato que implicará la seguridad digital de todos los colombianos, la información. Y el control de esa información es la clave del futuro, de las guerras del futuro, y si queremos estar protegidos y a la vanguardia de lo que va a pasar, tenemos que tener en cuenta qué quiere China.